menos algo así de aluminio.
Tardes. Sí. Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? ¿Si me escuchan bien? Buenas tardes, Inge. Sí, se le escucha. Buenas tardes, Inge. Bueno, vamos a empezar con la lista, por favor. La lista. A ver, les pongo la lista de los nombres. ¿Quién no dio el examen? No se me acuerdo. Listo, así está. Anderson. A ver, no, perdón. Felipe Banda. Presente. Coño. Doménica Bolaños. Presente, Inge. Karen Cando. Presente. Daniel Costales. Presente. Brian Cruz. Esteban Espín. Kenny Espín. Presente, Inge. Ya Carlos Pérez. Presente, ingeniero. Jocelyn Gómez. Marcelo del Catona. Presente, Inge.
Francisco y Maicela. Michelle Falcone. Presente, Inge. Anderson Lara. Steve López. Presente, Inge. Juan Martín Narváez. Alex Ortega. Jorge Ortega. Aquí presente. Kevin Pazini. Renato Povera. Presente, Inge. Renato, al final te quedas para ir a conversar, ¿sí? ¿Mande? Al final te quedas para conversar. Sí. Ariel Román. Presente, Inge. Luzbel Romero. Presente, Inge. Marcelo Santos. Presente, Inge. Kevin Samaniego. Ryan Solís. Presente, ingeniero. Miguel Veloz. Ángeles Vera. Presente. Carlos Uribe. Presente. Entonces, bueno, para... No, es que mi internet está medio mal y no lo escucho muy bien. Jocelyn Gómez, sí estoy presente. Inge, perdón, Narváez también. Entré un poco tarde. Gómez y Presente, Inge. Narváez, ya. Inge, gracias. Entonces, bueno, ya les puse las notas. Algunos les fue bien, otros les fue más o menos. Ya lo deben haber visto, ya tengo calificado prácticamente todo. Entonces vamos a hacer una revisión rápida de lo que fue el examen. En la teoría tengo un par de personas, literal son 3 o 4 personas que les fue muy mal. ¿Qué me dicen ustedes del examen? Porque realmente yo pensé que estaba bastante fácil. Teniendo en cuenta que a ver, la primera pregunta decía, ¿cuál no es un tipo de fuente de abastecimiento para agua potable? Hablábamos de subterráneas. Las subterráneas obviamente pueden utilizarse para agua potable. Realmente es una de las dos fuentes principales que veíamos. Fluviales. También hablábamos, ¿no es cierto? Agua lluvia. Pluviales. Agua de los ríos. La respuesta correcta era aluviales. ¿Qué significa una fuente aluvial? Que se genera a través de un aluvio, que es un acarreo de material que normalmente va de la mano con fuertes lluvias y con el desprendimiento de masas de tierra. Entonces, la respuesta es aluviales. Me parece que estaba bastante simple. ¿Qué me dicen ustedes? Prendan las cámaras, por favor. Inge, ¿Sí? no, la anterior no sé si estaba clarito. Esta de aquí no le caché muy bien y le quería preguntar por qué era esa respuesta de ahí. Y a ver, espérenme 2 segundos. Perdón. Entonces me decían dudas acerca de esta segunda pregunta. ¿Qué nos dice? El cálculo de la población servida se obtiene de
Entonces tenemos varias opciones. Aquí nos dice la primera, la relación entre la población conectada a la red con la población total comprendida por los habitantes conectados a la red pública, los habitantes abastecidos por tanqueros y los habitantes que no tienen acceso al agua potable. Entonces, en esencia, aquí tenemos todo lo que estábamos analizando. Vemos, los habitantes, primero tenemos la población conectada a la red directamente, que esa es la población que está directamente servida. Después tenemos la población que está servida a través de tanqueros, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que considerar la población que no tiene acceso al agua. ¿Por qué tenemos que considerarla? Pues debido al hecho de que esa población tiene que ser parte de la población total. Recuerden que estamos hablando del cálculo de la población servida. Entonces, aquí en la segunda pregunta, por ejemplo, nos habla de la población que está conectada, ¿sí? Total a la red pública. Nos habla de los turistas. Y aquí lo que les dice hincapié en el ejercicio que hicimos. Los turistas no pueden ser parte de la población, ¿sí? Los turistas son población que está de manera iterante ahí, no se encuentra como una población fija. Entonces, si no son población fija, no la podemos tomar como parte del análisis, ¿sí? En la tercera, también nos habla de los turistas nuevamente. Y en la cuarta, también nos habla de los turistas. Entonces, en esencia, esta pregunta fue un poco respecto a lo que vimos nosotros en clases. En el ejercicio, ustedes deben recordar, nosotros teníamos un hotel con una población, o más bien dicho, con una capacidad de 500 turistas, ¿sí? Entonces, esa capacidad no podía ser parte del análisis de la población total. ¿Sí está claro ahí? Sí, que por lo de los hoteles sí, pero no me acordé que también se tenía que tomar en cuenta la población que no era, o sea, que no tenía el servicio y todo eso. Claro, Más por eso era la... por eso hablamos de la población servida, ¿no? Porque en la población Sí, servida nos dice una relación entre los que tienen acceso y el total de la población. sí, que ya me quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. La tercera pregunta nos dice, ¿es una característica del periodo de diseño? Aquí nos dice, es el periodo en el cual se cumplen todas las características y parámetros del diseño, siendo el sistema totalmente eficiente. Entonces es la correcta porque sí, tienen que cumplirse todos los parámetros y el sistema tiene que ser 100% eficiente. Acá nos dice, ¿no se garantiza la rentabilidad? No, tiene que garantizarse obligatoriamente la rentabilidad, entonces descartada. ¿Es el periodo en el cual se permite hasta un 90% de eficiencia? No, hablamos de que el sistema tiene que funcionar con todas sus capacidades. Y finalmente, ¿es el periodo en el cual se cumplen la mayoría de las características de diseño? No, no pueden cumplirse la mayoría, tienen que cumplirse todas. ¿Sí está claro ahí? Creo que este estaba bastante simple, realmente por descarte se la podría obtener sin problema. En la cuarta nos habla que tenemos una comunidad con 4 proyectos pendientes. El primero, mejoramiento de calidad de agua. El segundo, ampliación de la cobertura del alcantarillado. Tercero, ampliación de la cobertura de agua potable. Y cuarto, limpieza y mantenimiento del sistema. Entonces, aquí, por descarte, primerito veíamos que la limpieza y mantenimiento tenía que ser la cuarta prioridad. En todas las opciones está como última prioridad, entonces ya descartado. Y después el análisis iba por ¿qué tengo que dar prioridad? Primero, entre agua potable y alcantarillado, siempre agua potable. De ley o de ley. Y después nos dice, primero hablaríamos de ampliar la red de agua potable o de mejorar la calidad del agua. Realmente, en teoría, nosotros hablaríamos de que para tener agua potable ya cumple las características, entonces la prioridad A tiene que ser ampliar la red de cobertura. Nosotros damos como prioridad siempre dar cobertura a mayor cantidad de población, porque de esa forma generamos un servicio global para toda la comunidad.
Entonces, primeramente teníamos que ampliar la cobertura de agua, después podríamos ampliar la cobertura del alcantarillado y ahí sí ya podríamos contar con la mejora de calidad. Y finalmente, que por descarte ya habíamos definido, cualquier obra de lo que es limpieza y mantenimiento. Entonces creo que esa es una pregunta que por descarte podría habernos sido fácil de resolver. La quinta nos dice, ¿cuál de las siguientes características de las aguas subterráneas no se considera una ventaja? Entonces, turbiedad, nos habla de turbiedad en aguas subterráneas, realmente no. En corrosividad también es difícil. La calidad del agua es mucho mejor que las aguas superficiales, entonces tampoco. Unidades de color, las unidades de color tampoco son muy comunes porque el suelo funciona como una materia filtrante y la dureza es la respuesta correcta porque la dureza sí es una característica típica, es una característica que normalmente nos toca controlar en las aguas subterráneas debido a que a veces hay gases como el azufre o hay muchos minerales que generan que el agua se vuelva dura. Entonces la respuesta correcta es... La pregunta 6, ¿cuál de los siguientes no es un factor que afecte el crecimiento de una localidad? Primero, existencia de cuerpos de agua. Nosotros normalmente ya de por sí asumimos que para que haya una localidad tiene que haber cercanía a un cuerpo de agua. Realmente todas las ciudades en el mundo se han generado en función de cercanía a un cuerpo de agua, pero dentro de los parámetros que nosotros consideramos como parámetros que fomentan el crecimiento de una población, nosotros tendríamos que no se encuentra lo que es la existencia de cuerpos de agua. Pero los servicios de servicios básicos sí son un factor. La facilidad de movilización y acceso al transporte es vital para que una ciudad pueda crecer. Y los planes urbanísticos bien desarrollados en función del crecimiento también tienen que ser una parte. Yo creo que esto estaba bastante simple. Realmente en las diapositivas lo tenían clarísimo, así que creo que era una pregunta fácil de responder. La pregunta número 7 nos dice, dentro del índice de agua no contabilizada, ¿cuál de las siguientes no se considera una pérdida física? Aquí nos habla de fugas en el vertedero, fugas en conexiones domiciliarias y fugas en la captación. ¿Qué me dicen ustedes de esa primera respuesta? ¿Qué me dice Karen? ¿Qué es? Ah, Sí, que no lo escuché muy bien. ¿Perdón? No lo escuché muy bien. Por favor, les dije que prendan las cámaras, ¿no? Y algunos 4 o 5 personas no las tienen prendidas. Digo, ¿qué piensas de la primera opción? ¿Por qué no sería la respuesta correcta? Porque las fugas en el vertedero no se podrían, o sea, no se podrían controlar. Realmente porque primero no sabemos si es que hay fugas o no hay fugas en el vertedero, es difícil de contabilizar. Después, también en la captación pasa lo mismo. En la captación yo no tengo un control real de cuánta agua estoy utilizando, entonces se vuelve muy difícil de contabilizar. Entonces, por esas dos opciones, descartado. En la segunda hablamos de fugas en la red, fugas en conexiones domiciliarias y fugas en tanques. Todas pueden ser medibles. La red de agua, de ley, porque nosotros tenemos una medición de agua en el tanque, una medición de agua en los domicilios. Las conexiones domiciliarias también es fácil de darnos cuenta. Y las fugas en los tanques, lo mismo. Esta era la respuesta correcta. Fugas en la captación, nuevamente la misma respuesta de la parte A, de la opción A. Fugas en tanques sí es una opción y fugas en red también es una opción, pero aquí estaba descartado. Y acá fugas en tanques, fugas en conexiones y captación nuevamente. Entonces, nosotros tenemos la respuesta correcta B. La pregunta 8. ¿En qué tipo de fuentes la calidad del agua se podría definir como mejor? Esta creo que era un regalito porque hicimos bastante hincapié. Fluviales,
¿Qué me dicen? ¿Podría ser una buena calidad de agua? No, porque más bien tiene bastante chance, o sea, de venir con desechos y Exacto, todo eso. exacto. Suele ser contaminada. Superficiales, también dijimos que tiene bastante contaminación, está en contacto con desechos humanos, animales, basura, etcétera, también es contaminado. Subterráneas era la opción correcta, dijimos que en las aguas subterráneas el suelo funciona como un filtro, entonces es la mejor calidad de agua que podríamos encontrar. Y aluviales, obviamente, hablábamos de que son cantidades de agua mezcladas con basura, con escombros, con tierra, con material fino, material grueso, etcétera, etcétera, pues totalmente descartado. La pregunta 9 nos dice, ¿cuál de los siguientes factores no se relaciona directamente con la dotación? Entonces, condiciones climáticas, obviamente dijimos que mientras más calor, más consumo de agua, entonces sí se relaciona. Calidad de vida y condiciones socioeconómicas, obviamente, ¿no es cierto? Cuando hay una mejor condición socioeconómica, normalmente se utiliza más agua, ahí entra riego de jardines, hay más baños en las casas, etcétera, etcétera. La tercera, la calidad de agua en el sistema de distribución de agua potable. Esta es la respuesta correcta porque nosotros no nos basamos en la calidad del agua. ¿Sí? La gente termina consumiendo el agua ya sea de buena o mala calidad. Yo les mencionaba, estamos haciendo una tesis en la cual se va a enfocar en la forma en que la gente ve el sistema de agua potable de Quito. O sea, qué tan confiable piensan que es el sistema de agua de Quito. Y realmente, en muchos casos, la confianza es súper baja. En una escala de 5, la mayoría se encuentra alrededor de 3 o 3,5. O sea, la gente prefiere no tomar agua potable en Quito. Imagínense cómo es en el resto de ciudades. Entonces, ¿debería influir en la dotación? Sí, pero realmente no es un factor predominante. El número de habitantes obviamente es importantísimo, mientras más habitantes más consumo de agua, ¿sí? Recuerdan, inclusive había factores un poco más importantes dentro de ciudades más grandes, como por ejemplo lo que son hoteles, lo que son industrias, etc. Y finalmente, la cantidad de conexiones clandestinas del sistema de agua potable es importantísima. Si no existe un buen control, realmente puede subir la dotación de una manera crítica. Y la última pregunta nos habla de qué parámetros se consideran dentro de la selección de fuentes de abastecimiento de agua potable. Entonces, acá nos habla de calidad en la fuente, medidas de tratamiento, cantidad suficiente para el abastecimiento, viabilidad técnica y espacio para construcción de obras de distribución. Entonces, aquí nos habla de espacio. Entonces, normalmente el espacio encima más de obras de distribución, primerito descartado. Acá nos habla otra vez la fuente, que no necesite tratamiento para el consumo humano. Ya primerito decimos, no, ¿dónde encontramos agua que se pueda beber directamente del río, del pozo? Imposible, chao. Y lo mismo, factibilidad de la conducción por su ubicación, normalmente no va por ahí. La siguiente, verificación de los parámetros mínimos de calidad, caudal de diseño en cualquier época del año, necesidad de espacio para obras de la captación en la fuente. Entonces, necesidad de espacio no va por ahí, los parámetros sí, y el caudal de diseño obviamente sí. Y finalmente hablamos de la calidad del agua, perfecto, que el tratamiento sea económico, sí, que haya cantidad suficiente en cualquier época del año también, y los parámetros técnicos habría que verificarlos. Entonces esta era la respuesta correcta. ¿Qué me dicen ustedes del examen? ¿Qué piensan? Porque la verdad yo pensé que les iba a ir mejor. El promedio es más o menos 5,8 creo sobre 10. Bueno, yo de mi parte, Inge, o sea, ahorita que hacemos la revisión con usted y usted hace hincapié en ciertos puntos específicos de cada una de las respuestas, como que uno ahí, o sea, se hace conciencia y dice, no, si era este. Por ejemplo, ahorita la última pregunta le desenglobó bien. Pero yo, por ejemplo, en la calidad del agua, que cuál sería mejor entre la fluvial,
la subterránea y todo eso, yo por ejemplo en esa me caí porque yo en cambio me acordaba de lo que conversamos igual que muchas veces el agua subterránea es la que está, a veces viene contaminada con los minerales. Y yo decía, en cambio, la lógica sería la superficial, porque bien o mal es lo que más dota a la ciudad, al menos de aquí. O sea, por eso digo, o sea, una que otra, como que sí, hasta analizarle bien y leyéndole detenidamente, como que ahí sí se puede coger mejor la respuesta correcta. Bueno, eso sí, ¿no? Pero claro, ten en cuenta que normalmente uno primero, lo primero que hace es ver cuál le parece la opción correcta y después lo que tiene que hacer es un sistema de descarte. Sí, Entonces, eso sí, pero eso, o sea, usted ahorita que nos pregunta, yo le digo al menos lo que a mí me pasó, por ejemplo. O bueno, lo que ahorita le veo resolviendo el examen. sí, la verdad, por eso les digo, motívense un poco, necesitamos que mejoren ustedes. Realmente en el otro curso el promedio fue considerablemente más alto, casi punto y medio, el promedio más alto, entonces sí necesito que ustedes mejoren y tengan en cuenta que ellos dieron el examen primero, ni siquiera para decir nada. Entonces ahí sí necesito que ustedes un poquito también se motiven. Y veamos la parte práctica. Disculpe, no sé, tal vez si el próximo sabes podemos comenzar la parte teórica unos 5 minutitos después de la hora, porque a veces había inconvenientes y como comenzó justo a las 7, a veces había problemas de conexión para comenzar a dar el examen. Yo normalmente les doy 4 o 5 minutos, o sea, el examen teórico duró 14 minutos, pero yo les di 18. Pues eso significa que si alguien entra unos 2, 3 minutos después, igual puede acabar en el mismo tiempo que el resto. Entonces, normalmente eso siempre hago yo. Entonces ahí tienen esa holgura para alguno que no se puede conectar o que se demora un poco en la conexión, etcétera, etcétera. Bueno, Entonces, sí podría yo tratar de darles un poco más de holgura. Los del otro curso empezaron primero la práctica y luego la teoría, de tal forma que ellos terminen y ustedes ya estaban empezando. Así nos tratamos de ahorrar cualquier tipo de problemas. Y podría verlo así, la verdad, podría haber la opción también de tomarles el examen en parejas. Estaba experimentando, realmente experimenté con los de ingeniería hidráulica y les tomé a ellos el examen el examen práctico en opción múltiple totalmente, pero creo que fue muy problemático. Realmente no me convenció esa opción. Entonces yo trataba de quedarme con eso, pero creo que va a ser un poco más difícil. Estoy viendo alguna opción combinada o yo qué sé. Pero eh, ahorita viendo con ustedes el examen práctico les fue más o menos, algunos les fue, déjenme ver el promedio cuánto está. El promedio está en 5.50, ¿no? Entonces el examen no les fue tan bien como yo esperaba. Realmente, ya analizando todo lo que pasó, no había mayor cosa que tomar. O sea, les podía tomar o poblaciones o dotaciones y les tomé las dos cosas. Entonces, creo que no había mayor posibilidad de sorpresa, ¿no? Entonces, el primer ejercicio yo les daba los datos, años y poblaciones, les pedía que generen un análisis de una proyección al 2016 con los datos que ya tienen y ver cómo les resultaba, que realmente no era tan complejo. Y la otra, el 2035, un poquito más difícil porque ahí había ya que definir qué parámetros usar, qué año usar, pero normalmente trabajaban con el 2020 en el uno y con el 2015 en el otro, utilizaban los tres métodos y al final decidían cuál descartar y sacaban el promedio entre los dos. Creo que fue bastante simple. ¿Qué me dicen ustedes de este ejercicio? Sí, sí estuvo bastante, o sea, entendible. ¿Cuál era la respuesta correcta, Inge, o lo que uno tenía que ponerle ahí directamente?
La respuesta correcta en mente no la tengo ahorita, pero la una daba similar, la otra, déjame ver, ¿cuánto daba la otra? Más o menos 4 millones, me parece. Ay, 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 ay. Sí, también variable en función de los años, pero me parece que Ujú. alrededor de 4 millones estaba por ahí. Pero realmente ahí, más que la respuesta final, el proceso y el análisis es lo que me interesaba. Claro, eso sí. Pero, o sea, para medio. Y lo que sí vi y sí me sorprendió es que vi bastantes indicios de copia, así que porfa tengan cuidado con eso. Creo que me porté demasiado blando con este examen porque había gente que fallaba exactamente en lo mismo. Entonces, sí me preocupa un poco eso, ¿no? Tengan en cuenta que es muy fácil darse cuenta cuando alguien comete un error y después otra persona comete el mismo error y otra persona el mismo error. Eso a mí me da el indicio de que es copia. Entonces, y ahorita sí, pónganse pilas con eso. Realmente no les bajé mayor cosa por eso, porque si no las notas hubieran ido al piso, pero tengan en cuenta. Hay gente que se equivocaba en una cosa difícil de equivocarse, pero se equivocaban 4 personas en lo mismo. Y después resulta que las 4 personas estaban en el mismo grupo. Así que por favor, tengan en cuenta eso. Creo que sí me porté demasiado comprensivo en este caso, no les bajé mayor cosa. Y aún así tengo 6 personas bajo el 60%. Entonces, por favor, necesito que se motiven, que busquen estas 6 personas. Inclusive ya no había ni dónde subirles en los trabajos, prácticamente todo el mundo tiene 100%, que realmente no todos merecían 100%, pero por ayudarles lo subí, y aún así tengo 6 personas bajo el 60%. Por favor, sí necesito que ustedes se motiven y busquen mejorar, porque realmente yo les diría, este es el examen más fácil, si es prácticamente poner ecuaciones básicas y sacar proyecciones. Entonces, por favor, necesito ahí motivados. En la segunda parte hablábamos de una ciudad con clima cálido, entonces ya ustedes podían definir una dotación de agua, 1.300.000 habitantes conectados, 200.000 habitantes que se abastecen por tanqueros, 98.000 habitantes sin servicio. Hasta ahí es 100% el mismo ejercicio de clase, no hay a dónde irse. 3 hoteles con capacidad para 1.500 huéspedes. Si alguno tenía duda, les dije, no importa, pueden asumir que los 3 hoteles sumaban 1.500 huéspedes, o si no, que cada hotel tenía 1.500 huéspedes. No importaba siempre y cuando ustedes me expliquen qué es lo que estaban haciendo, eso les dije. El consumo les estoy dando aquí de los huéspedes, y tenemos 15 industrias con 200 empleados cada uno. Esta era la parte que yo les puse como extra. En las industrias ustedes tenían que considerar qué cosa. Primero, el consumo de las personas que trabajan en la industria y después el consumo de los procesos, que yo también les di como parte de la teoría, la recomendación. Ese es el único extra que tenía este ejercicio. Entonces, simplemente había que poner 15 industrias con 200 empleados, total de gente, tanto el consumo de los empleados, tanto el consumo de los procesos, tanto. Y después el porcentaje de pérdidas ya está dado aquí, no les he puesto a calcular nada fuera de lo común. Y queremos determinar población servida, ya tenemos cuáles son el total de población y cuáles son los que tienen acceso a la red. Dotación bruta, sacamos la dotación neta, igualito al de clase con el extra de la industria. Y después con las pérdidas obtengo dotación bruta, saco el caudal medio diario con la dotación bruta, lo multiplico por el factor que debían elegir de la lista y teníamos caudal máximo diario. Realmente yo creo que estaba simple, esto era lo mismo de clase. Pero inclusive un par de personas, una persona solo me calculó el caudal de industrias. Solo me calculó el caudal de industrias y nada más. O sea, ahí esa era la dotación neta, entonces realmente eso me preocupa, ¿no? Porque significa que ni siquiera revisó el ejercicio de clase, porque ahí estaba todo lo que dice aquí. Por último, yo hubiera dicho, bueno, alguien ya me pone la dotación de los habitantes conectados, la de los tanqueros y la del hotel, que era exactamente el ejercicio de clase,
Y bueno, no supo utilizar lo de las industrias, por último aceptarlo. Pero algunas personas solo me tomaron en cuenta la dotación de la industria. Entonces me preocupa porque eso significa que ni siquiera revisó el ejercicio de clase. Entonces yo creo que tengo una persona con 1 o 2 sobre 10 en el examen práctico, entonces sí necesito ahí ver un poco de respaldo. ¿Qué me dicen ustedes acerca de este ejercicio? O sea, sí, igualmente, o sea, sí estaba lo de la clase y todo, pero yo al menos en lo que a mí me pasó fue que, o sea, ya en el primer ejercicio como sí me demoré, incluso redactando en la hoja de ahí lo que uno tiene que poner en la computadora, ya no alcancé a redactar en el de acá y ya tampoco acabé todito ese ejercicio. O sea, por eso, o sea, de mi parte. Pero sí, o sea, sí daba tiempo si uno se ordenaba más las ideas y estaba más tranquilo para dar el examen. Bueno, Pero eso. yo sé que lo único que hice sí es ponerles un poco corto el tiempo, pero obviamente los dos ejercicios eran ejercicios de clase prácticamente, ¿no? Y bueno, las ecuaciones del primer ejercicio eran súper simples. Esa ecuación le ponían la una en la calculadora, le escribían y ya tenían las respuestas de todito. Y la de acá abajo realmente no era tan largo, era súper simple, era simplemente tantos habitantes, tanta dotación, tantos habitantes, tanta dotación. 3 hoteles por 1.500 por los 400 litros por habitante por día y le saco a litros por segundo. 15 por los 200 empleados, le ponía una dotación y ya teníamos. O sea, realmente sí, les motivo, busquen una forma de mejorar en el segundo bimestre. Tengo, les digo, 6 personas, que es prácticamente el 20%, con menos de 60%, y a toditos les falta bastante para llegar al 60%. Inclusive a los que estaban cerca del 60% les revisé donde les podía ayudar y les hice igualar al 60%, pero realmente ya más ayuda yo le veo difícil dar. Así que porfa, motívense. Y el segundo bimestre, esta materia realmente no es complicada, pero sí necesito que ustedes se motiven y busquen cómo mejorar para que se pueda dar el avance. Por otro lado, los que tienen menos del 60% necesitan buscar las tutorías, por favor. Ahí sí espero ver respuesta por su parte. Una tutoría, podemos armarle una tutoría corta, 20, 30 minutos, y conversar acerca de cualquier cosa que no tengan claro. Tengan ahí en cuenta, no falta por mi parte, yo trato de darles el tiempo que pueda ser posible. ¿Alguien, algún otro comentario? Tengan en cuenta, ahorita tenemos 4 notas, así que no es nada complicado mejorar. ¿Y me estaba diciendo algo? Sí, Inge, para el práctico nos puede dar un poquito más de tiempo el próximo parcial. Unos 5 minutitos más, por favor. Yo en realidad traté de darles el tiempo que consideré. Yo les iba a dar 45 minutos y dije, no, les voy a dejar 60 minutos. Y después dije, bueno, les voy a dejar un poquito más de 60 minutos. Pero, bueno, veamos qué tan complicado nos sale la segunda nota. Realmente, tampoco es que hay muchos ejercicios en esta materia. Por eso les digo, aprovechen, realmente es fácil la materia. Así que les motiva a que se pongan pilas y a que traten de mejorar las notas, ¿no? Busquen las tutorías, yo creo que está bastante simple este bimestre. Entonces, habiendo revisado eso, avancemos un poquito con la materia. Les dije, voy a tratar de no demorarme demasiado, pero sí quería ver esta parte de captaciones superficiales. Recuerdan, nosotros ya estábamos analizando lo que son las captaciones superficiales, vimos que hay varios tipos, en donde puede que requiramos rejillas, como una especie de canales o pozos de donde ingrese el agua. Puede que tengamos una cámara donde está la rejilla e ingrese un conducto, o simplemente colocar una rejilla con un tubo y transportarla. Pues normalmente dijimos que la más común es la rejilla con un tubo y se la puede transportar fácilmente al agua. Vamos a hacer un ejercicio relacionado a eso. Entonces, primero vamos a ver ciertas características que se consideran dentro de este tipo de tomas directas
en donde lo más común es tener una rejilla cuadrada. Esto se da por la facilidad de construcción de una rejilla cuadrada. En algunos casos se la puede hacer redonda también, con un espaciamiento entre barrotes de entre 6 y 15 milímetros. Son espaciamientos bajitos, sí. El problema que puede darse aquí es el taponamiento. Es bastante fácil que se tapone si empieza a acumularse. Por decir, esta es la rejilla, cae una roca grande, se queda aquí atascada, llega otra roca y aquí se va a empezar a acumular material más pequeño y se empieza a generar una sedimentación. Entonces ese es el problema que se puede dar en este tipo de captaciones. Hay que tener cuidado porque en función de eso tenemos que ver el diámetro de los barrotes, ¿sí? Normalmente la recomendación es que sean de media pulgada o de 12.5 milímetros, ¿sí? De forma en que sean resistentes. Pero hay que tener en cuenta, si es que es un río que lleva material de gran tamaño, material importante en tamaño, debería ser capaz de resistir una piedra grande. Entonces, tengan en cuenta que si la rejilla es demasiado grande, tal vez la varilla de 12 podría quedarse corta. Entonces, ahí habría que buscar una opción un poquito más grande. Como recomendación para empezar el predimensionamiento, nosotros podemos definir que el área bruta de la rejilla, o sea, el área total que tenemos en la rejilla, en este caso si es cuadrada, B por B, va a ser igual a 2 veces el área neta. El área neta es el área que corresponde a todos los espacios libres entre barrotes, que en esencia va a ser el espacio por donde va a circular el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que el espacio que ocupan los barrotes debería ser más o menos similar al espacio que tenemos libre para que circule el agua. Entonces aquí vemos una cosa, si yo digo que N es el número de espacios entre barrotes, siempre voy a tener N más 1 barrotes, ¿sí? Entonces podríamos decir que el tamaño de los barrotes y el tamaño del espaciamiento debería ser similar, o los barrotes un poquito más pequeños que el espaciamiento. Pero lo ideal es que tratemos de llegar a cumplir esta condición en que el área bruta es 2 veces el área neta. Por otro lado, tenemos esta recomendación que nos dice que la velocidad de circulación del agua entre los barrotes se puede manejar con valores de entre 0.076 a 0.102 metros por segundo, en donde yo les diría que una velocidad común es una velocidad de 0.10 metros por segundo. Pues normalmente nos vamos a ir por este lado. Y aquí les pongo el dato, ¿no es cierto? El área bruta sería el ancho B por el alto B, normalmente rejilla cuadrada, recuerden, y el área neta vendría a ser el número de espacios que tenemos, ¿sí? ¿Cuántos espacios hay? Por el espaciamiento, aquí llamémosle espaciamiento para diferenciar, y por B, que sería la altura. Entonces, en esencia tenemos el espaciamiento por el alto y por el número de espacios donde va a circular el agua. ¿Estamos todos claros con esto? Les veo copiando, así que les doy un rato. Sí, un momentito, por favor. ¿Listos entonces? Ya. Entonces, por otro lado, cuando hablamos de la tubería,
nosotros tenemos que esta tubería va a conectar la rejilla con el pozo, ¿sí? Este pozo puede ser libre como un pozo solo de mantenimiento o puede ser un pozo para acumulación del agua, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta. Entonces, en un caso, nos permite el ingreso de un operador para que pueda operar lo que es la válvula, como en el gráfico que teníamos anteriormente. Y en el otro caso, es un espacio en donde yo voy a poder almacenar cierta cantidad de agua para luego utilizarla. Siempre el tubo tiene que estar bajo el nivel del cauce, ¿no es cierto? Si este es el cauce del río, yo tengo el nivel mínimo, el nivel máximo, y este tubo tiene que estar bajo el cauce y preferiblemente buscamos nosotros que quede enterrado, ¿sí? ¿Por qué enterrado? Porque cuando está enterrado va a ser mucho más resistente, ¿sí? Si es que queda libre dentro del cauce hay el riesgo que el material flotante o las rocas choquen contra el tubo y empiecen a generar desestabilización o empiecen a generar presiones que puedan terminar en la rotura del tubo. Entonces es preferible que vaya siempre enterrado y normalmente se busca generar un enrocado encima del conducto de forma que se pueda proteger el suelo que nosotros excavamos y volvimos a colocar para que no se genere una socavación. Y normalmente el tubo debería estar perpendicular o de forma transversal a lo que es el cauce del río. El tubo normalmente se busca que sea metálico o de hierro fundido principalmente, en muchos casos también de acero, dependiendo del presupuesto que tengamos. El riesgo de oxidación sí es un problema, pero la resistencia del hierro es mucho mejor. Utilizar cobre puede resultar demasiado caro, puede que no tengamos tuberías de tamaños tan grandes en cobre, ¿sí? Y PVC puede sufrir aplastamiento o puede sufrir de lo que son grietas o fugas. Entonces, en algunos casos se puede usar PVC, pero preferible es tratar de trabajar con hierro fundido o acero. El diámetro mínimo que se recomienda para este conducto es de 200 milímetros o 20 centímetros, que es un diámetro bastante importante. Si ustedes se ponen a analizar, un diámetro de 20 centímetros tiene 4 veces el área de la sección transversal que un diámetro de 4 pulgadas o 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, normalmente en conexiones domiciliarias utilizamos un tubo de 10 centímetros o 4 pulgadas. Sería 4 veces el área transversal. Entonces ya es un tubo de un diámetro bastante importante. ¿Cuál es la razón de utilizar este tubo tan grande? Primero, evitar la obstrucción o la posibilidad de obstrucción, de forma de que si ingresa material sedimentario al tubo, no pueda generar un taponamiento, ¿sí? Y además que se pueda producir un buen flujo dentro del conducto. Y obviamente, cuidar que no se requieran mantenimientos. ¿Por qué? Porque es muy difícil generar el mantenimiento. Primero tendríamos que esperar estar en una época de estiaje, en donde el nivel del agua sea bajito, y después, para dar un mantenimiento completo, nos tocaría generar un espacio seco alrededor del tubo, en donde ese espacio seco normalmente requeriría utilizar tablaestacas y bombas de agua para poder deshacernos del volumen de agua. Entonces, obviamente, se complica porque no son obras demasiado grandes y por eso se recomienda utilizar un diámetro importante. La velocidad del agua dentro del tubo normalmente se recomienda que esté entre 0,6 y 1,2. Si recuerdan, nosotros hablábamos siempre de un diámetro del conducto que permita una velocidad que pueda generar la limpieza de sedimentos. Entonces, normalmente los autores recomiendan una velocidad mínima de 0,6 por limpieza y otros autores recomiendan elevarla a 0,8 metros por segundo por limpieza. Entonces tengan eso en cuenta. En algunos casos puede ser importante porque si se empieza a acumular material sedimentario en el tubo va a ser muy difícil sacarlo. Y como vimos, si hay una longitud de tubo grande, el mantenimiento va a ser súper complejo y no deberíamos tener que generar lo que es
una rotura del tubo para generar limpieza. Así que hay que tener mucho cuidado en lo que es la definición de la velocidad. Yo personalmente les diría, podríamos quedarnos con un mínimo de 0.8 por lo que es la facilidad de limpieza. ¿Estamos claros todos hasta ahí? ¿Alguien dudas? Bueno, entonces hay que generar una base de hormigón y un pedraplén. La base de hormigón nos sirve para generar un soporte para la tubería, ¿sí? De esa forma nosotros evitamos lo que decíamos, que se empiece a generar la posibilidad de que se empiece a mover la tubería y eso genere la posibilidad de rotura en la tubería. Se recomienda la base de 20 centímetros de hormigón. De esa forma tenemos una buena resistencia a lo que es toda la fuerza y todos los esfuerzos que van a generar primero el agua y el material que acarree el río. Y encima se coloca este pedraplén, que en esencia es colocar piedras de gran tamaño para evitar que se socave el suelo que nosotros tenemos ahí. Sí, recuerden que se empieza a generar socavación, eso va a generar desestabilización y se volvería un problema. La campana, en cambio, es el espacio que va a unir la rejilla con el tubo. Entonces, obviamente, se va a generar una pérdida de carga debido al estrechamiento que estamos generando. Hay que considerar esa pérdida de carga, ¿sí? Y normalmente buscamos nosotros una altura importante. Sí, aquí hay un error. Es entre mayor altura, nosotros vamos a tener menores pérdidas. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes en hidráulica general, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un estrechamiento que se genera de manera inmediata, aquí se generan muchas pérdidas menores. Entonces, por eso es que nosotros generamos una sección alargada en donde se produzcan las pérdidas menores. De esta forma, reducimos el coeficiente de pérdidas K y las pérdidas menores y la turbulencia reduce considerablemente. ¿Sí está claro eso? Inge, ¿y ahí ese ángulo también influye también para perder pérdidas o no necesariamente? Obviamente, mientras más grande la altura, este ángulo va a ser menor. ¿Sí? Porque tengan en cuenta, si nosotros lo hacemos mucho más pequeño, este ángulo va a ser bastante más grande. Entonces, buscamos que este ángulo sea lo menor posible. Obviamente, tampoco vamos a tener una campana de 3 metros de largo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que podamos manejar en el proyecto, sí que esta altura sea grande para evitar lo que es la generación excesiva de pérdidas menores. ¿Sí estamos claros todos ahí? Ya no los dejo, porque O sea, el ángulo tiene que ser... ¿no? entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde queremos diseñar una toma directa. Esta toma directa va a estar sumergida, como vemos aquí, en el cauce del río, a 1 metro bajo el nivel mínimo y a 5 metros bajo el nivel máximo del agua, en donde vamos a tener una rejilla de fondo cuadrada, y se va a captar 42 litros por segundo. Este es el caudal de captación, que es el que tiene que incluir el caudal requerido más las pérdidas que se vayan a generar en el sistema.
Entonces les dejo que copien. Tengan en cuenta, este tubo tiene 40 metros de largo. ¿Listos? Ujú. Bueno, entonces, ¿qué me dicen? ¿Por dónde deberíamos de empezar? A ver, ayúdame tú, Daniel Costales. O sea, si nos da el caudal, podría... Hay que calcular el caudal máximo y mínimo. No, porque este es el caudal de diseño para el sistema, ¿no? Sí, ten en cuenta que lo que es el máximo y mínimo, eso va en función del río. En esencia, nosotros decimos que estos 42 litros por segundo ya han sido aprobados en función del caudal mínimo y el caudal máximo, de tal forma que se respete el caudal ecológico, etcétera, etcétera. Y esto se genera en función de los requisitos del proyecto, ¿no? Por decir, digamos que esto sea para un proyecto de riego que va a tener X hectáreas de riego, ¿sí? Y se lo va a generar de tal forma que haya un almacenamiento de tantos litros o tantos metros cúbicos y se obtiene que con estos 42 litros por segundo estamos tranquilos. ¿Qué deberíamos hacer primero? Me dije tal vez comenzar con el diseño de la rejilla. Sí, podríamos empezar con la rejilla. Perfecto, ¿qué haríamos para la rejilla? A ver, aquí dice que tenemos que seleccionar el espaciamiento entre barrotes, primero de 6 a 15 milímetros. Primero el espaciamiento entre barrotes de 6 a 15 milímetros, ¿con cuánto nos quedaríamos? Aquí tenemos el espaciamiento entre barrotes, lo definimos nosotros. ¿Qué me dicen ustedes? La mitad tal vez. Podría ser entre 12 quizás. Entre 6 y 15, 12. Ese es 12, podemos quedarnos con 12 ya. Perfecto. Después tenemos que ver el ancho o el diámetro, dependiendo de qué tipo de varillas. Podríamos definir ahorita, normalmente podría ser varillas rectangulares, varillas circulares, varillas con punta redondeada, varillas triangulares. Las más comunes normalmente son rectangulares o cuadradas o circulares. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Con cuál nos quedaríamos? Quizás las circulares, por lo que son más comúnmente utilizadas en obra. Dicen circulares, podríamos coger varilla circular, perfecto. Inge, ¿Qué una diámetro? consulta. Ajá.
Si usáramos la amarilla, ¿no se generaría ahí también como que se quedarían los sedimentos pegado a la varilla? O sea, cuando pasa Normalmente el sí tiempo. hay posibilidad de eso cuando ya tenemos requisitos más importantes. Yo les digo, normalmente en la práctica sí la gente compra las varillas comunes y corrientes y las usa, pero sí podemos pedir varilla lisa. Entonces, se vende varilla lisa en muchos lugares, podemos pedirla y nos evitamos ese lío. Entonces ahí podríamos decir que realmente no se convierte en problema. A veces algunas personas, por lo que en todo lado se consigue varilla corrugada, la piden corrugada, pero sí se consigue la lisa y es más fácil que no se generen impregnaciones ni nada. Entonces, ¿varilla de cuánto? De media. Me dicen de media, perfecto. 12.5 milímetros. Entonces ya tenemos esos datos. Listo, debemos definir una velocidad. Espera que borremos para hacerlo nosotros mismos. ¿Cuál sería nuestra velocidad en la rejilla? Recuerden, la recomendación era entre 0.06 a 0.102. Perdón, 0.076 a 0.102. ¿Qué me dice? El promedio, que es 0,098. 0.098 me dices. Ajá. No creo que sea el promedio, pero podríamos redondearle, ¿no? A 0.095 a 0.01 o 0.1, perdón. Recuerden que los rangos era 0.076 a 0.102. O sea, el promedio debería ser 88 por ahí. ¿Sí o no? ¿Con cuál nos quedamos? Sí, El 0.10 por lo que era promedio, como mismo ahí decía. O bueno, el 0.98 también. ¿Pero cuál era el promedio? 0,088. 0.088. Si quieren podríamos redondearle y ponerle 0.09. ¿No es cierto? Ya. Recuerden que ahí sí, mejor trabajar con números redondeados porque a veces sí no se les generan confusiones. Entonces, listo, el 0.09 nos quedaríamos nosotros. Perfecto. Entonces tenemos la velocidad, tenemos el espaciamiento, tenemos el ancho de barrotes. Nuestro caudal va a ser igual a 0.042 metros cúbicos por segundo. Yo debería continuar sacando el área neta. Entonces el área neta es caudal sobre velocidad, 0.042 metros cúbicos por segundo, sobre la velocidad, que en este caso definimos como 0.09 metros por segundo. ¿Cuánto sería el área neta? 0,46. 0.46 metros cuadrados. Perfecto. Nos decía que un buen punto de partida es este de acá, el área total sea igual 2 veces el área neta. Podríamos partir de ahí o podríamos directamente calcular el número de espacios, que sería igual a ¿qué? Al área neta que acabamos de calcular sobre el ancho que definimos para cada espacio, que me dijeron 12 milímetros, que sería 0.012 metros. ¿Sí? El área que ya la calculamos es 0.46 metros cuadrados. ¿Cuánto me da eso? $38,33. 38. Sí, no te escuché bien si era 38. Sí, 38,33. Perfecto, que esto es similar a 39 espacios. Ahora la otra opción por donde pueden irse también, como les digo, estamos predimensionando, no se genera un problema, es que el área total sea igual a 2 veces el área neta, que es 0.46, sí, 0.46,
nos da 0.92 metros cuadrados y el área total va a ser igual a n más 1, diciendo, a ver, aquí esta ecuación mejor le ponemos acá para que no nos confundamos. Diríamos el número de barrotes, que sería n más 1, por el ancho de cada barrote, pongámosle b, más el número de espaciamientos n por el ancho de los espaciamientos. ¿Sí? Aquí esta ecuación estaba un poco confusa, entonces mejor no le tomen en cuenta. Entonces tendríamos que 0.92 sería igual a n más 1 por el diámetro que dijimos 0.0125, que sería media pulgada, más n por los 12 milímetros que dijimos, perdón, estos son metros, ya estoy poniendo tonterías. Los 12 milímetros, que es 0.012, ¿no es cierto? De ahí, ¿cuánto nos daría el n por esta forma? Debería dar parecido, ¿no es cierto? Similar, no va a dar igual porque no sabemos que exactamente no va a ser el doble el área bruta que la neta. $37.04. 37.04, podríamos decirle que son 38. Entonces, si ven, nos da casi lo mismo, ¿sí? Yo les diría, podríamos quedarnos con los 39 espacios para quedarnos tranquilos. ¿Sí estamos ahí? Sí. Todos sí estamos clarísimos. Entonces, con estos espaciamientos sería 39, diríamos que el área neta va a ser igual a 39 espacios. 39 espacios por el ancho que nosotros hemos definido, 0.012 metros. ¿Me da cuánto? $0.468. 0.468 metros cuadrados y el área bruta sería igual, nuevamente, 39 más 1 por el ancho del barrote que dijimos 0.0125 más 39 espacios por el 0.012, que es lo que ya acabamos de calcular, ¿no es cierto? Voy a ponerle acá arriba porque ya no tengo espacio. ¿Cuánto sería el área bruta? 0.968. 0.968 metros cuadrados. Esa sería el área bruta ya real con la que podríamos trabajar. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Con esa área ya pasamos a diseñar, ¿verdad? ¿Verdad, Inge? Esa área ya sería la fija para el diseño de la rejilla. Ah, ya. Listo, gracias, Inge. Con esta área bruta, ¿cuánto equivaldría el ancho B? Sería la raíz de ese valor, ¿no es cierto? 0.98. 0.98 metros. Perfecto. Entonces, si yo tengo 0.98, este sería el ancho B por B, una rejilla cuadrada, y yo debería calcular la velocidad con este ancho. Entonces, yo podría decir que la velocidad neta del agua va a ser igual al caudal sobre el área neta, y la velocidad neta va a ser igual a 0.042 del caudal sobre, ¿cuánto nos da el área neta? 0.46.
Sí, 0,468. 18, perfecto. ¿Me da cuánto? 0,089. 0.089 metros por segundo. ¿Cuánto dijimos que era la velocidad que queríamos que vaya? 0.9, ¿no? 0.09. Entonces, estamos bien. Podríamos quedarnos con esos valores para la rejilla. Si estamos todos ahí. Sí. Inge, y ahí, por ejemplo, si sale más o menos ahí, ¿qué tocaría hacer? ¿Replantearle Si o nos nos da quedamos? más, nosotros podríamos incrementarle los tamaños, ¿no? Los espaciamientos de la altura. Pero normalmente no nos va a salir más si es que nosotros redondeamos para arriba. Por ejemplo, si a ustedes les salió 37.4 espacios y dicen no, dejemos de 37, sí hay la posibilidad de que la velocidad les salga mayor. Ya, Inge, gracias. Entonces ahí sí ya el criterio que deben imponer ya va en función de cómo ustedes vayan viendo el diseño. Entonces tenemos ya la parte de la rejilla. La siguiente sección sería lo que es la tubería, ¿no es cierto? En la tubería nosotros debemos generar lo que es el área neta. El área neta va a ser igual al caudal. El caudal es el mismo, 0.042 metros cúbicos por segundo, sobre la velocidad. ¿Qué velocidad deberíamos usar aquí? ¿Qué me dice? La de 0,089 que ya sacamos, o con la de 0,09 que igual no nos cambiaba mucho. ¿No? Ahí ya se genera una discordancia porque cuando decíamos la de 0.09 en la rejilla. Aquí estamos hablando del tubo. ¿Qué va a pasar con el tubo? ¿Recuerdan cuál es el diámetro mínimo que dijimos? 12,5 milímetros. ¿Cuánto? El de media pulgada. No, eso era varilla. Ahorita 20 ya hablamos del centímetros. diámetro del tubo. ¿Cuánto? 20 centímetros. 20 centímetros. centímetros, 0.2 metros. Perfecto. Entonces, miren, ¿no? La rejilla nuestra iba a ser de 96 por 96, creo. Y aquí bajamos a 20 centímetros. Entonces, la velocidad no va a poder ser la misma. ¿Recuerdan qué dijimos que tenía que usar con la velocidad en el tubo? O sea, con esa velocidad debería poder pasar todos los sedimentos y todo lo que... Exacto, tiene que ser una velocidad que genere limpieza. ¿Cuál era el rango de velocidades que se proponía? De 0.6 a 1.2. 0,6 a 1.2 metros por segundo. Perfecto. Yo les decía a veces es un poquito complejo irnos por el 0,6. Muchos autores recomiendan el 0,8 y yo les diría tal vez mínimo pongamos el 0,8. Pero, ¿qué me dicen ustedes? ¿Con qué valor nos quedaríamos? Hagámosle con 0,8 por ser cuidadosos. Quedarnos con 0,8. Perfecto. Entonces, ¿cuánto nos da el área neta? Cero punto cero cincuenta y dos cinco. 0.0525 metros cuadrados. Perfecto. Y si es que esta área neta es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿cuánto nos dará el diámetro? Cero punto cero 0.0314, no creo. A mí me dio 0,2585. Esto me suena más cercano. Ten en cuenta que sería un diámetro de 3 centímetros. Parece demasiado bajo. 0. ¿Cuánto me dijiste? 0,2585. 25,85. Aquí se genera un punto que puede darnos dudas. ¿Qué hago, no? Habría que ver las tablas de los diámetros comerciales. ¿Por qué diámetro en los fuéramos? Supongamos que sean diámetros, sabemos que no son exactamente
los diámetros múltiplos de una pulgada, pero supongamos que sean diámetros múltiplos de 2.5 centímetros. O sea, nosotros tendríamos como diámetro comercial el de 25 centímetros y el de 27.5 centímetros. ¿Qué me dirían? ¿Por cuál se fueran? Por el mayor para poder generar mayor facilidad de que pase el agua y que no se queden los sedimentos. El mayor podríamos tener mayor facilidad de paso del agua, sí, perfecto. El mínimo son 20 centímetros, entonces en los dos casos cumplimos el mínimo. Habría que tener en cuenta también el factor costos, ¿no? Realmente cuánto más caro es poner el de 27.5 que el de 25. ¿Podemos utilizar el de 25? Realmente habría que calcular la velocidad, pero la velocidad probablemente esté dentro del rango. Podríamos hacer ese ejercicio, ¿no es cierto? Con 25 centímetros, ¿cuánto me daría el área? El área me dio 0,1542. Tanta diferencia, no creo. Porque antes era 0.0525, ¿no? Ah, no, sí, perdón, 0,1963. Igual me parece mucha diferencia. Verán que antes nos daba 25. 0,49, ingeniero. Eso sí me parece más lógico. 0.049 metros cuadrados. Si ven que antes tenía 25.85, ¿no? Que se me triplique el área, sí sería un poco difícil. Entonces, con esa área neta yo puedo calcular velocidad, ¿no es cierto? La velocidad va a ser igual a caudal sobre área. En este caso se mantiene 0,042. ¿Cuánto me daría la velocidad? Debería ser un poquito más baja de 0,8. ¿Cuánto nos da? 0,855. 0, más de 0,8. Sí, Sí. ¿Seguros? 0,80. Con el de 0,049, sí. Es que sí, le bajamos un poquito. Sí, perfecto. Entonces estamos un poquito más altos de 0,8. ¿Qué me dicen ustedes? Capaz que sí vale la pena, ¿no? Tenemos una velocidad un poco más alta que la mínima recomendable. Tenemos un diámetro de 25 centímetros, que yo diría va bastante bien. Probablemente sea más barato que el de 27.5. Ten en cuenta que estamos hablando de diámetros súper grandes. Yo les diría, podríamos irnos con esta opción. ¿Qué me dicen? Puede ser también. Los costos probablemente sea importante, ¿no? 40 metros de tubería, bajarle una pulgada, sí puede ser un incremento bastante fuerte. Entonces, quedémonos con los 25 centímetros y esa velocidad. Entonces, tendríamos nosotros ahora que continuar, identificar si este es nuestro gráfico, qué altura debería tener el pozo para que pueda generar lo que es el almacenamiento del agua que vamos a captar. Entonces, eso va a ser o va a depender de la línea de energías y por ende de la ecuación de Bernoulli, en donde yo voy a tener que la diferencia entre este nivel y este nivel de acá van a ser las pérdidas que se generan dentro de todo el sistema. ¿Qué pérdidas vamos a tener? Pues las pérdidas en la rejilla, las pérdidas en el cono entre la rejilla y el conducto
y las pérdidas en el codo que se genera en esta parte, ¿sí? Sumadas a las pérdidas por fricción dentro de todo el conducto. ¿No es cierto? Ahí estamos claros. Entonces, tendríamos que identificar las pérdidas generadas. Para lo que es la rejilla, aquí tengo la tabla con los diferentes coeficientes de pérdidas para las rejillas. Me dijeron ustedes rejilla circular. Esa es la que vamos a usar. Entonces, las pérdidas van a ser igual al coeficiente, que es 1.79, por, aquí le vamos a colocar el ancho B de los barrotes que dijimos, elevada a la 4/3. Dijimos que el ancho de los barrotes 0.0125 y el espaciamiento acá abajo que dijimos 0.012 metros. ¿Sí? La velocidad que tendríamos en la rejilla, ¿qué velocidad sería ahí? Si vamos a hablar de la pérdida que se genera en la rejilla, nos tocaría hacer el cálculo de la velocidad del flujo cuando llega a la rejilla. Esto es importante. Entonces, la velocidad en la rejilla va a ser igual a 0.042, que es el caudal, sobre el área total de la rejilla. Esto sí está claro, es la pérdida que se genera en la rejilla, no la pérdida que se genera cuando el flujo ingresa a la rejilla. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el área? El área total de la rejilla, 0.968, me parece, al cuadrado. Sí, el área bruta, el 0.968. Al cuadrado, pero ¿no es cierto? O esa ya era el área de total de la rejilla. No, ya era el área total, 0.968 metros cuadrados. ¿Cuánto me daba el ancho B? 0.98. Sí, 0.98 era el ancho. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuánto me da la velocidad de la rejilla? 0.043. 3 metros por segundo. Entonces, yo tendría aquí 0.043 al cuadrado sobre 19.62. Y este ángulo teta que hay que diferenciar es el ángulo, ¿sí? Si esta es la rejilla, con el que llega el agua a la rejilla. Entonces, en este caso, vamos a asumir que este ángulo teta son 90 grados. ¿Sí? Vale la pena aclarar, estos no son los mismos ángulos. ¿Sí? Este es el ángulo de la campana y este es el ángulo con el que llega el flujo hacia la rejilla. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cuánto me darían las pérdidas que se generan en la rejilla? Podríamos ponerle como HM de la rejilla. Dije, las pérdidas tienen que ser bajas. Normalmente en este caso sí van a ser bajitas. Sale 0,000041. ¿Cuántos ceros? ¿Tres ceros? No, cuatro ceros. No sé si eso. Tal vez estén un poco demasiado bajas. Tal vez está mal. O sea, también me salió lo mismo. Sí. Todos. No sé, ahí sí revísame.
sea, yo esperaba algo 3 ceros, algo, ¿no? Pero 4 ceros tal vez podría ser mucho, revisen. Esa es la 4 tercios, ¿no es cierto? Sí, a la 4 tercios. Esa sí me salió de nuevo, pero no sé. Bueno, sí, podría ir por ahí. Tal vez por lo que está un poco grande la rejilla, ¿no? Podría ir por ahí. Porque elegimos varillas circulares que generan un coeficiente de pérdidas bastante bajito comparado a las rectangulares, por ejemplo. Sí, quedémonos con ese valor. Entonces, siguiente paso sería determinar las pérdidas que se generan tanto en la campana, que se genera una estrangulación, si hay una reducción de diámetro. Entonces, en estas pérdidas, nosotros, aquí, perdón, no es codo, sino sería campana, vamos a asumir un coeficiente de pérdidas de 0.9, ¿sí? Esto en función, deben recordar, de hidráulica general, que teníamos nosotros nuestros cuadros con las pérdidas correspondientes a los distintos accesorios. El 0.9 es un factor bastante lógico en este caso. Entonces vamos a tener que la pérdida menor de la campana va a ser igual al coeficiente K por la velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no es cierto? Entonces yo debería determinar con qué velocidad voy a trabajar ahí. No sé si recuerdan, pero en hidráulica general lo que decimos es que trabajamos con la velocidad al final de la reducción, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la velocidad al final de la reducción? Pues la velocidad del tubo. ¿Sí está claro ahí? ¿Puede repetir lo último que dijo Inge? Se entrecortó un poquito lo que dijo. Les decía que cuando vemos en hidráulica general pérdidas menores, se nos dice que la pérdida menor debida a la reducción que se genera siempre se considera en función de la velocidad de salida. Entonces nosotros vamos a considerar la velocidad del tubo. Esa velocidad ya le teníamos, ¿no es cierto? ¿Era de cuánto? La de 0.043 que sacamos. En el tubo, ¿no? Ay, perdón. 0,855. Eso, 0.855 metros por segundo, todo al cuadrado, ¿no? Entonces, la pérdida menor de la campana va a ser igual al coeficiente de 0.9 por 0.855 al cuadrado sobre 19.62. ¿Cuánto nos da? Cero punto cero treinta y tres cinco. 0.0335 metros. Perfecto. Entonces hay que calcular un par de cositas más en la rejilla, simplemente por facilidad de generación de nuestra gráfica. Nosotros podríamos decir que una buena altura para la campana, perdón, hablaba de la campana, son 60 centímetros. De esta forma no vamos a generar pérdidas menores demasiado importantes. Entonces podemos quedarnos con esto como un valor seleccionado. Ahora, la tangente de este ángulo beta va a ser igual a 0,6, ¿sí? Sobre esta distancia de acá, que vendría a ser todo este ancho de aquí, menos lo que tenemos acá, ¿sí? Diciendo que esto de acá corresponde a lo de acá. Entonces, tendremos que la tangente de beta va a ser 0,6 sobre cuánto nos dio nosotros, 0,98 era, menos el diámetro que lo definimos como 0.25. ¿Cuánto me da el ángulo beta?
58,68. 58,68 grados. El ángulo teta va a ser 180 menos 2 beta, que nos daría ¿cuánto? 62,62. 62 grados. Perfecto. Esto sería el ángulo con el que manejamos nuestro diseño de la campana. Y de ahí simplemente ya generamos el trazo aquí de nuestro sistema. Nos faltaría cuáles son las pérdidas del codo, las HM del codo. Tenemos un codo aquí, ese codo también va a ser K por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Se mantiene la misma velocidad porque es la velocidad del tubo. El coeficiente K para el codo es de 0.8. Entonces la velocidad era 0.855 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Cuánto nos dan las pérdidas menores del codo? $0,0298. 0.298 Ajá. Sí. metros. Y de ahí nos quedaría determinar las pérdidas por fricción. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Entonces, las pérdidas por fricción requieren que nosotros utilicemos una ecuación. Vamos a utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no es cierto? Asumiendo que tenemos una rugosidad absoluta de 0.15 milímetros, que el agua está a 15 grados centígrados para determinar el número de reinos y vamos a utilizar la ecuación de Colbrooke-White. Entonces, como les dije, no me iba a demorar tanto. Voy a quedar hasta ahí, pero quiero que para mañana ustedes hagan este ejercicio de resolver la ecuación de Colbrooke-White, ¿sí? En donde nosotros, a manera de una resolución fácil para la ecuación de Colbrooke-White, tenemos 1 sobre raíz de f a algún lado, y acá tenemos -2, logaritmo, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo dar un valor al factor de fricción f, obtener 1 sobre raíz de f, y compararlo con el otro lado de la ecuación, ¿sí? Y cuando el f sea correcto, yo voy a tener que los dos valores de aquí se van a igualar. ¿Sí está claro? Entonces vale la pena hacer este ejercicio de tal forma que si sus calculadoras no les resuelve la ecuación de Colbrooke-White, o si es que yo les pido que no tengan calculadoras científicas o muy desarrolladas, puedan obtener esta ecuación. ¿Sí está claro cómo funcionaría? Entonces hagan este pequeño ejercicio, no se van a demorar demasiado, pero lo hacen para mañana y de ahí sumamos todas las pérdidas que habría en el conducto y determinamos el nivel de agua en el pozo. Y con eso tendríamos el diseño completo. ¿Sí estamos claros? Inge, por casualidad dijo qué flujo había que asumir, ¿turbulento o no turbulento? Es que en este caso ya vas a sacar Reynolds. Ah, cierto, perdón. Listo, entonces, ¿alguna otra duda? Entonces, para no robarles más tiempo, podemos quedar ahí. ¿Necesitan copiar todavía o les puedo hacer? ¿Puedo subir la clase, Inge? ¿A qué te refieres a la grabación? Ajá. Ya bueno, ahorita voy a ponerme a subirles todas las grabaciones que están pendientes. Creo que son las dos del televisión. Gracias. Gracias, Inge. Pero está más para volver a revisar cualquier cosita por si acaso. Sí. Ya, está bien, no hay problema. Ya les subo entonces. Si no hay más que decir, buena tarde a todos. Solo me quedaría contigo, Renato. Ya, Inge. Hasta luego, Inge. Una buena tarde. Gracias, una, Inge. una pregunta, Inge. ¿Sí? Yo entré 10 minutos tarde, creo, y no me
No me puso en lista. ¿Podría ponerme en lista, por favor? Pero 10 minutos seguro. Sí, es que estaba terminando otra clase, Inge. Estaba terminando ética profesional. Por ética entras tarde. Es que nos ponen a hacer un trabajo al final, pues, Inge. Y toca dejarle subiendo. A ver, Francisco y Marisela. Ya, ya te Ya, puse gracias, Inge. entonces. Listo. Ya nos Gracias. vemos. A ver, Renato, bueno, primeramente, como te decía, siento mucho lo que te pasó. Pero quería conversar contigo a ver qué pasó, qué te dijeron, cómo se puede hacer, ¿no? Las notas tengo que subirlas hasta mañana, no sé qué pasó. O sea, me he mandado un comunicado al director de carrera, igual me he comunicado con el decano, pero no me han respondido, no sé por qué. La verdad, no, Espera, ni me han llamado de la U ni nada, la verdad. Y la verdad he estado más pendiente en otros trámites del seguro y cosas así. sí, me imagino, por eso te decía, pero no, la verdad no sé qué hacer. ¿Qué dices tú? Porque no sé si te dejo con la nota en blanco, más bien puede volver sin problema, O o sea, qué lo que me han hacemos. dicho otros profesores es que no me va a pasar la nota hasta cuando, o sea, hasta cuando yo me sienta preparado para dar una prueba. O Exacto, porque se puede volver un problema, pero no sé, valdría la pena que te comuniques, si no te responden ellos, tal vez con Marisol. Marisol suele ser bastante responsiva, ella sí es sobre la marcha. Preguntarle, ¿no? Ver qué se puede hacer, o te has comunicado tal vez con los de bienestar estudiantil, o no, la verdad, con ellos. con tu tutor de acompañamiento, tal vez. Con el tutor tampoco. Yo te No. diría, contáctate con ellos para que puedas definir qué hacer y te den fechas, porque a veces lo que pasa es que yo te puedo dejar en blanco y yo creo que tengo 1 o 2 semanas y se bloquea el sistema. O sea, ya no puedo cambiar a menos de que alguien te abra en la secretaría eso. Pues, la verdad no tengo idea ni siquiera si está funcionando como secretaría de la facultad. Decían que iban a hacer una secretaría generalizada. Es súper más complicado porque antes por lo último se podía conversar con Daniel o con alguien de la secretaría y se organizaba eso, pero ahora si lo centralizan, no sé qué pueda pasar. Yo te diría, me parece razonable dejarte la nota en blanco y conversar tal vez la otra semana, ya que estés más fresco y puedas preguntarle a la gente de la facultad qué te dicen, ¿no? Que realmente no se te vuelva una complicación, pero que no te quedes después sin notas, porque te digo, no sé cómo funciona, pero te pueden bloquear todas las notas y después es un lío si es que, a ver, mandaron una comunicación que se iba a manejar todo centralizado desde Secretaría General y la verdad ahí sí no sé qué pasa. Sabes que a veces son complicados en la universidad. Yo te diría, averíguate eso. Yo te puedo mandar el número de Marisol. Si quieres, la Marisol es buena gente. No sé cómo será con los estudiantes, pero normalmente es buena gente. Sí, Y sí me decirle, pueden mandar el número de Marisol, sería de mucha ayuda, por favor. sí, y por último, no sé si tenga el número del Daniel, pero podría ser una opción, ¿no? Déjame ahorita lo estoy viendo. El de Marisol ya te mandé. Yo tenía el número del Daniel, pero no sé. No, el del Daniel no tengo, pero bueno, con Marisol puedes obtener más información. La Marisol suele ser bastante más fácil para conversar. Yo te diría, y con el, ¿sí le llamaste al Juan Merizalde? Le envié un correo, pero no me respondió, no sé qué raro. Igual al ingeniero Celi, que es el...
Bueno, Mauricio Celia a veces no les responde, eso sí, lo sé, pero Sí. yo te diría, mándale un WhatsApp o algo así a Juan Merizalde. Juan Merizalde ahorita es como que está encargado de toda esa parte. Él es más... Ya, con todo le voy a Sí. insistir y le voy a mandar otro mail, o si no, ya pido el celular. Quizás Yo uno creo de que mis sí te di compañeros. el número, sí tienes el número de Juan. Sí, creo que tengo, porque sí tuve una clase con él, entonces sí debo tener. Sí, Pero yo te diría, sí vale la pena que te comuniques con él, porque él también, normalmente es buena gente. Y él es el que se estaba comunicando, que los tutores de acompañamiento y que les ayuden a los estudiantes y cosas así. Entonces, ahí puedes tener una buena forma de que te den una respuesta y sepas qué hacer. Después te puedes quedar ahí colgado por eso. Sí, entonces Entonces, creo que mejor le escribo al ingeniero Merizalde para... yo te diría, porque realmente él es el que nos ha dicho de las medidas de flexibilización y cosas así. Entonces, yo me imagino que con algo así te puede dar una respuesta. Mándale un mensajito y me avisas para ver qué onda. Claro, y digamos, ahí ya fijaríamos la fecha del examen, ¿no es cierto? Ya teniendo todo claro, cuando ya sepa si me pueden o sea, cuando ya tenga claro todo el proceso que debo hacer para no tener problemas con las notas. Ya. Ahí ya fijaríamos una fecha para la Perfecto. prueba. Entonces yo te dejaría con la nota en blanco. Sí, quedamos Ya en eso. listo. Ya, entonces, Igual sería una prueba teórica y práctica, ¿no es cierto? claro. Ahí yo Ya, vería alguna forma de hacerlo simplificado para reunirnos y organizar eso. Con todo, yo te diría, organicemos esto y lléname una hoja como que fuera tutoría académica. De esa forma yo también puedo respaldar que vos estuviste bastante pendiente, ¿no? De lo que pasa. Sí, entonces ya te mando el formato y ahí le llenas y vemos que... Yo te digo, a veces les piden cuando, no sé, supongamos que te empieza a ir mal en notas y te es un respaldo para que ellos que sí estuviste pendiente. ya dije. Entonces, organicemos eso y ya te mando el formato, sí. Listo, dije. Ya entonces, Renato, esperemos en eso. Ya, gracias, dije. Que te vaya bien. Nos vemos.